a cual le agradecemos al ex ministro de Educación de la Nación, al doctor Nicolás Trota. ¿Cómo le va? Buen día. En Córdoba, Patricio Luján, Cintia Vélez lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, a ver, uno de los temas de discusión en un día clave, como lo es en este caso este nuevo aniversario 210 de la independencia, donde la sociedad propiamente, ¿no? Creo que pensaba y pregonaba lo que significa el nacimiento de una soberanía y una nación libre e independiente, doctor. Sí, la verdad que es un día de reflexión para toda la sociedad argentina, por supuesto de recordar lo que han sido todos estos años de esfuerzo de distintas generaciones para construir nuestro país, para construir la Argentina, pero también creo que principalmente para poder poner blanco sobre negro todas las deudas pendientes que tiene nuestra sociedad en este presente, ¿no? Y ser conscientes de cómo se construye una realidad de independencia y soberanía en este mundo que transitamos hoy, atravesado por los desafíos tecnológicos, pero también atravesado por la profunda desigualdad entre naciones, y cuál va a ser el rol de la Argentina y cuál va a ser el rol de nuestros gobiernos para generar un proceso de desarrollo que incluya a todos los argentinos en un país federal como es el nuestro, que creo que una de sus principales asignaturas es la construcción de un desarrollo armónico entre las diferentes regiones de nuestro país y que seamos verdaderamente un país federal. Cuando los indicadores y también obviamente los especialistas en economía y también gran parte de quienes están preparados para observar el análisis de que 7 millones de argentinos ya no son sujetos de crédito, pensar en lo que significa que durante 90 días no han podido o no han considerado pagar porque no podían, ¿cómo es en realidad que alguien nos explique? Uno de cada 4 ya no tiene crédito, pero ¿cómo se vuelve al sistema con este plan de económico de gobierno? Bueno, yo creo que hay dos dimensiones que tenemos que tomar en consideración. Una que venimos debatiendo en el Congreso, sin el acompañamiento del oficialismo. ¿Qué respuesta le damos a todas esas familias que están sobreendeudadas y que están en mora, ¿no? Y cómo logramos financiar de una manera más justa, ¿no? Dándoles un tiempo para que puedan acomodar sus economías, pero principalmente reduciendo la tasa, ¿no? Porque vemos que no solo en el sistema financiero bancario, sino también en todo lo que es la economía de plataforma, hay créditos que producen una rentabilidad absoluta para el que da el crédito y coloca a las familias en una situación de mucha vulnerabilidad. Eso hay que discutirlo, la rentabilidad que tienen estas empresas, como también el esquema de responsabilidad al momento de asignar o no un crédito. Y el segundo punto se vincula a la necesidad de cambiar aspectos centrales de lo que es el modelo económico que está transitando la Argentina, con un cierre de más de 25.000 pymes, con una apertura indiscriminada de nuestra economía, que nos coloca en un proceso de una transición muy negativa en términos de destrucción y precarización del universo del trabajo, que conlleva, por supuesto, un impacto en las familias argentinas. Y eso es insostenible si no logramos reflexionar sobre cuál es el futuro que necesita nuestro país, porque el gobierno plantea, más allá que lo podemos poner en fuerte discusión, un supuesto superávit fiscal. Ahora, ese superávit fiscal ha sido trasladado, en caso que reconozcamos que existe, porque vemos el abandono que tiene la sociedad argentina. Entonces tiene superávit porque el Estado se ha retirado de muchísimas responsabilidades que debería desplegar. Ahora, todo ese desorden se trasladó a las familias argentinas, que claramente la inmensa mayoría de las familias argentinas hoy está peor de lo que estaba cuando asumió Javier Milei en términos de su ingreso, en términos de la previsibilidad de su futuro y en términos también de la situación económica en general. Entonces me parece que eso también demanda una reflexión colectiva para todas las fuerzas políticas, cómo logramos un camino que no se deje a nadie atrás, que se incluya a todos los argentinos y que defendamos el trabajo argentino como la principal política social y desarrollo de nuestro país. Una más, doctor, digo, cuando en esta semana también, si es que me lo puede acercar al concepto, se habla de que podría o no ensayarse un shutdown, que es como una paralización de lo que el Estado provoca ante la falta de presupuesto. Digo, esto, usted que ha manejado una cartera nacional como ministro, más allá de que no fue de economía, pero entiende de lo que le pregunto,
Digo, ¿esto es constitucionalmente legal, digo, o esto es simplemente una mera información más que nos aglomera en esta bruma permanente y recurrente todos los días? Yo creo que es una mirada más a lo que es un proceso de organización del Estado que nada tiene que ver con el Estado argentino, con la Constitución argentina y con la tradición de nuestro país. Me parece que es una política extorsiva por parte del gobierno de decir que si no se aprueba su presupuesto, se va a cerrar el Estado, como ocurre muchas veces en los Estados Unidos, que tiene un esquema de organización distinto al nuestro. ¿Me lo podría explicar en breve esto, si no es muy complicado? no, lo que ocurre en los Estados Unidos cuando no se logra un sistema bipartidista como es el norteamericano, que no se logra aprobar el Congreso, lo que se cierra es el Estado. Se empiezan a cortar todas las prestaciones y eso implica, como se ve muchas veces que ha pasado en los últimos 20 años. Pero hay cosas cortadas hoy. Estamos hablando de las áreas, por ejemplo, extendiente a discapacidad. Estamos hablando de la cobertura médica de jubilados. ¿Eso se podría cortar aún más, sería? Eso es lo que, a eso iba, ¿no? Porque acá tenemos un cierre permanente de ciertas políticas públicas. Lo que ocurre en los Estados Unidos con el shutdown es hasta que se logra aprobar el presupuesto y la realidad de que se suspende, por ejemplo, todo lo que es el funcionamiento de los aeropuertos por parte de lo que tiene que administrar el Estado, empieza a generar un marco de presión para que se negocie el presupuesto. Le genera un marco de presión, en el caso de Estados Unidos, al Partido Republicano o al Partido Demócrata. Y eso conlleva, por la presión social frente a lo que ellos denominan el cierre del Estado, que se acerquen las partes y logren un acuerdo para aprobación del presupuesto. Ahora, en Argentina, bien como usted dice, hoy estamos teniendo un shutdown de ciertas prestaciones por parte del Estado. Bueno, le pregunto, ¿sabe por qué? Porque nadie discute esto y me parece interesante de que haber leído en los diarios que ensayaría Argentina un shutdown, pero digo, si venimos con un shutdown permanente, al menos en la lectura muy general y no entrando en una introspección muy definida de ser un especialista en economía. Tenemos los ATN que no han llegado a las provincias, con participaciones que se han reducido por debajo del 50%. Recortes en las coberturas, por ejemplo, de nuestros queridos padres o abuelos de lo que es su servicio de salud, digamos, que es PAMI. El hecho de las farmacologías en las droguerías está cortado sus pagos. Discapacitado en la Agencia Nacional de Discapacidad, más allá de los escándalos de hoy presunta corrupción y que la justicia está ralentizada, que también es otro tema para discutir. El shutdown se dio desde un inicio, me parece. Se dio, de hecho, lo podemos ver también con nuestras rutas, ¿no? Están abandonadas. No hay obra pública, claro. Obra pública, entonces existe un esquema de cierre del Estado. Pero lamentablemente no nos debe sorprender, porque el propio Milei en campaña decía que venía a destruir al Estado dentro del Estado, y es lo que está haciendo. Ahora, por eso entonces es un título que adelanta algo que ya está pasando. Está pasando, entonces me parece que esta es la discusión de fondo en este Día de la Independencia. ¿Podemos ser independientes ajustando nuestro sistema científico-tecnológico en un mundo de cambio constante, como está ocurriendo, que estamos en el proceso de inversión más bajo en ciencia-tecnología por parte del Estado desde que existe la medición en 1970? ¿Podemos ser un país independiente ajustando el 50% de lo que deben recibir nuestras universidades nacionales, abandonando nuestras rutas que encarece el costo del transporte de lo que producimos para poder exportarlo y para traerlo a los grandes mercados de nuestro país? ¿Podemos ser independientes si no damos estas discusiones centrales de qué federalismo queremos, cómo fortalecemos las economías regionales? Y principalmente, un país no puede ser soberano si abandona su sociedad. No podemos abandonar a lo que más necesitan de la presencia del Estado para garantizar un umbral mínimo de derechos, que son los más vulnerables. Y esa es la discusión que tenemos que llevar inexplicablemente en el siglo XXI, que no somos mercancía, somos personas, y que a las personas no se las puede tratar como mercancía, sino como sujeto de derecho, y creo que eso es lo que está en crisis hoy en Argentina y en parte del mundo, porque son discusiones profundas que tenemos que volver a dar para volver a transitar un proceso que implique un progreso que incluya a todos los argentinos. Usted me entenderá para cerrar y le agradezco la atención. ¿Usted cree que es lo que me pasa permanentemente en mi profesión de tener que detenerme a escuchar, a veces hasta inclusive, que no está mal, ¿no? Reclamos de ciertos círculos concéntricos desde el sector privado, de dirigentes
Digo, me pasa como periodista porque creo que justamente lo que estamos hablando es lo que hoy no está en la mesa, al menos, ¿no?, de la opinión pública, de leer títulos que están como anunciando un futuro cercano, pero son parte del pasado reciente. No sé si me explico. Y parece que me tengo que quedar a veces en silencio, no coincidiendo con un economista, o no, o seguir estudiando para tal vez que el sentido común de algunos planteos simplemente sean estos que le acabo de preguntar, sin usted ser especialista en la materia, y no lo quiero subestimar para nada, pero esto es el discurso o no el debate que no estamos teniendo los argentinos. Mire, el fin de semana pasada estuve recorriendo las provincias de Corrientes y Misiones, y le quiero dar dos pequeñas reflexiones que me llevé de esos múltiples encuentros que tuvimos. Primero con un productor yerbatero misionero en la ciudad de Apóstoles, Miguel se llama el productor, ¿no?, que muy acongojado en una situación muy dramática del sector, me decía un ejemplo muy claro: cuando a un auto se le pinche una llanta, no se tire el auto, se arregla la llanta. Digo, no podemos tirar el Estado y la Argentina porque hay cosas que teóricamente no funcionan. Tenemos que poner el foco en cómo mejoramos lo que no funciona. Y la otra preocupación que me llevé en reuniones con algunas de las cámaras empresarias, ¿no?, que muchos criticaban el Estado argentino, ¿no?, pero vivían, por ejemplo, en la ciudad de Posadas, pero estaban teniendo documento paraguayo para tributar en Paraguay. Ahora, ellos mismos, cuando hablaban de esto, establecían su contradicción, porque decían, no, en Paraguay se pagan mucho menos impuestos, 10% de ganancia, a diferencia de lo que se paga en la Argentina. Ahora, por supuesto, quieren consumir los bienes públicos que tiene la Argentina, con todas sus deficiencias. Ahora, eso cuesta dinero, y también implica una responsabilidad de los que más tienen. Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes de, podemos mejorar nuestro sistema tributario. Ahora, nuestro modelo no es un país donde los servicios y los bienes públicos están ausentes, ¿no?, porque tenemos cientos de miles, y le damos la bienvenida a nuestro país, de ciudadanos de otros países, que vienen a la Argentina con todo lo que tenemos que mejorar, porque ven que acá hay una tierra de oportunidades, y eso demanda el esfuerzo de todos. Entonces me parece que tenemos que volver a discutir estas cosas que nos deben permitir volver a ser ese país que creo que hemos perdido en los últimos años, no solo con Milei, creo que lo perdimos antes de Milei, del 2015 a esta fecha, es como que estamos en un tobogán que no tiene fin. Ahora, ser ese país donde tengamos la perspectiva de nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros, y eso creo que es lo que perdimos, y que creo que hoy es un día para reflexionar, en realidad lo son todos los días, cómo transitamos un camino de desarrollo, pero que incluya a todos los argentinos. La verdad que le agradezco de verdad su amabilidad de habernos atendido, como siempre el respeto y obviamente el altruismo en todos los temas para discutir, que son tal vez lo importante en materia de que aquel que tal vez no le interesa la política, pero sí le interesa captar, ¿no?, o absorber o extraer algún concepto de lo que tal vez, digo, ¿no?, en potencial no esté entendiendo la sociedad argentina, que también está como en un shock de parálisis, y que se entienda de parálisis para no seguir, digamos, analizando más de lo que hoy lo concreto es que no le alcanza en el bolsillo. Le agradezco mucho, que tenga buen día. No, muchas gracias a usted, feliz día de la independencia. Un abrazo. El ex ministro de la Nación de la Educación, el doctor Nicolás Trota, en la mañana de Punto a Punto Radio. Hasta las 12.